Vamos a compartir la sesión. Me comentan, por favor, si se está logrando observar. Bien, ya hoy día ya nos toca como ya se les ha informado, ¿no? Ese tema correspondiente al catastro y saneamiento registral, ¿no? Ya como digamos una segunda sesión, puesto que en las sesiones anteriores nosotros habíamos estado hablando todo lo que era referido a el catastro, no a la ley, bueno, lógicamente catastro. También, digamos, ¿no? Mencionamos no solamente cómo es que se lleva a cabo o el alcance, ¿no? De cómo se lleva a cabo un procesamiento para el levantamiento de información catastral y en la cual habíamos justo comentado, ¿no? Que íbamos también a mencionar cómo iba a ser este vínculo con relación a la ley 28294, ¿no? Donde pues se rigen, hoy en día tenemos tres ejes de catastros reguladores, pues hoy en día, ¿no? Que rigen a nivel nacional y que casualmente son los que sustentan lo que sería nuestro catastro urbano nacional. No, pero muy aparte de eso dijimos que también cómo así, ¿no? A raíz de esa serie de normativa que ha ido apareciendo, tenemos, ¿no? Este vínculo ya del catastro con el RDP, que viene siendo pues el registro de predios. Y donde para eso ya hemos comentado un poco, ¿no? Acerca de una ley que casualmente se fusiona a la 28294, que es por origen la ley que crea el SNCP, el Sistema Nacional de Catastro Integrado Predial, pero donde también al hacer esta fusión con esta ley que crea el registro de predios dentro de la propiedad inmueble, no hace este vínculo y que se origine, digamos, este concepto de saneamiento catastral, ¿no? Algo que anteriormente, pues cuando nosotros hablamos de como tal el saneamiento físico legal, ¿no? Que hoy en día tenemos como institución que rige ese tema es registros públicos, ¿no? Pero donde ahí se mencionaba pues lo que era el saneamiento registral como tal y no se veía como saneamiento registral y catastral. Eso fue a raíz, ¿no? De que nuestra normativa pues presente en relación al catastro, ¿no? Dio, digamos, un siguiente paso, ¿no? Y se fortaleció de tal manera que ya hoy en día ese es un concepto que ya está involucrado dentro también de los procedimientos administrativos o también de los actos o derechos inscribibles que se hacen en los registros públicos, ¿no? Y que forman parte. Hoy día tenemos em, varios actos inscribibles, ¿no? Que no solamente se realizan como propiamente como saneamiento registral, sino también como saneamiento catastral, ¿no? Y que hoy en día nosotros podemos hacerlo bajo el principio de la ley 28 de 2004. ¿No? Eso es lo que nos ha servido, nos ha dado esa posibilidad. Pero, lógicamente que registros públicos, que si bien es cierto hoy en día sigue siendo, ¿no? Este órgano institucional, ¿no? Que nos brinda tanto garantía institucional, seguridad jurídica, ¿no? Que también nos está permitiendo que no solamente no nos encarguemos de regularizar la documentación de la propiedad del terreno, sino también de la construcción, ¿no? Y donde también en esta etapa, a nosotros pues llamarle como lo que es, ¿no? La regularización de la propiedad del terreno, ahí podamos nosotros pues entablar este aspecto del catastro que es muy necesario, muy importante al momento de que nosotros pues, estamos pensando de repente en matricular un predio, ¿no? Muy aparte de saber su situación legal, hay otros aspectos que también son muy importantes. Entonces, dentro de esto vamos a mencionar algunos puntos, los cuales ya habíamos fortalecido en las sesiones anteriores, pero ahora, bueno, vamos a puntualizarlas, ¿no? Uno de ellos era de que dentro de nuestro marco de la ley, ¿no? Del SNCP, pues teníamos también diferentes decretos supremos, ¿no? Que aparecen años posteriores. Uno de ellos es ese decreto supremo, el 013 del 2020, y en la cual en su artículo número 8, ¿por qué? Porque este decreto supremo nos habla de los lineamientos que se establecieron para el desarrollo y la consolidación del catastro urbano nacional. Y de los cuales en el artículo número 8 nos habla de las acciones de los gobiernos locales en el marco del catastro urbano nacional. ¿No? Principalmente, ¿por qué? Porque aquella se tenía que definir este cambio, esta transferencia de funciones que inicialmente la Secretaría Técnica, como en algún momento se les comentó, ¿no? Había sido íntegramente responsabilidad de registros públicos.
Y esto pues lo teníamos inscrito, ¿no? Y aprobado en el artículo número 8 y el artículo número 9 en julio del 2004 cuando se aprueba el SNCP. Pero a lo largo de los años, ¿no? Este cambio se hizo realidad y ya Registro Público pasó a ser parte integrante del SNCB, pero ya no como Secretaría Técnica como tal. La Secretaría Técnica ya la empezaba a encabezar ¿quién? COFOPRI. Entonces, dentro del artículo número 8 cuando nos hablan de las acciones de los gobiernos locales en el marco del catastro urbano nacional, que es lo que nos dice principalmente, nos dice, ok, perfecto. Uno de ellos es que los gobiernos locales, dentro de las facultades del catastro urbano nacional, es entregar el catastro urbano local. Si no, ¿de qué manera pues podemos, digamos, alimentar el catastro urbano nacional? ¿No? Si no tenemos consolidar el catastro urbano local. Otro de los puntos era el tema del celebrar convenios. Para este caso, estaba presente el Ministerio de Vivienda y COFOPRI ya como Secretaría Técnica. ¿Por qué? Porque las funciones principales eran ¿qué cosa? La generación, modernización y actualización de la información, en este caso el catastro urbano nacional, ¿no? Y que era parte importante también hablar de ese tema porque la ley 28 de 2004 nos hablaba de una etapa de procesamiento de la información catastral. Entonces, en esa etapa de procesamiento de la información catastral no solamente estaba en evaluar el catastro existente, sino también pues actualizando la información catastral. Entonces, por ese lado, también esas acciones se rigen como un segundo punto este tema de celebrar convenios. Después estaba el participar y elaborar, ¿no? En la ejecución de los procesos catastrales a cargo del COFOT, que también eso iba a formar parte dentro de los alcances también de los gobiernos locales, porque tenemos en cuenta que antes de que COFOPRI pues formara parte, ¿no? del ST, ya del Sistema Nacional Integral de Catastro Predial, pues lógicamente tenía a su cargo, ¿no? También una base de datos catastrales. Entonces, de cierta manera, también su base de datos de ellos pues sirvió bastante, ¿no? Para poder hacer, ¿no? que se logre llevar a cabo esta sistematización de data, ¿no? De lo que tanto buscaba el sistema de información geográfico. Ahora, también en el artículo número 9 nos hablaba de las acciones de las EGC, ¿no? Que en todo momento dijimos que por ley 28294 teníamos, pues, ¿no? Que se estaban considerando tanto los gobiernos nacionales, locales, como entidades generadoras de catastro. Por consecuencia de esto, ¿qué pasaba? De que ellos no tenían que entregar una solicitud al Ministerio de Vivienda la información no correspondiente a la elaboración del catastro urbano nacional. O sea, había unos lineamientos que también no le correspondían a las entidades generadoras, no solamente ¿no? actualizar su data y tener un catastro, digamos, virtual, ¿no? actualizado, que estuviera o tuviera un sistema de información geográfico pues consolidado, porque sin eso pues no hablábamos, acordémonos lo que en algún momento comentábamos, ¿no? Un sistema de información geográfica se sostiene de qué cosa, tanto de información gráfica y de información alfanumérica, y esa fusión que genera de que se pueda materializar, consolidar una base de datos catastrales. Y eso es lo que lógicamente buscaba dentro, ¿no? de las principales acciones de las entidades generadoras de catastro. Entonces, había una coordinación entre entidades públicas, ¿no? entidades generadoras de catastro principalmente. Tenían algunas acciones principales que se hicieron en el 2020 ya teniendo en consideración que COFOPRI ya formaba parte como Secretaría Técnica, por supuesto, eso se hizo en el marco de la consolidación y desarrollo del catastro urbano nacional. Uno de ellos, ¿cuál fue, no? El ejecutar, ¿no? acciones para la generación y actualización de la información catastral, pero regidas según políticas de quién, del Ministerio de Vivienda. O sea, no podíamos nosotros obviar esta información porque las directivas aún todavía seguían siendo diseñadas por el Ministerio de Vivienda al marco de la consolidación del catastro urbano nacional. ¿Qué más? Ejecutar el catastro urbano nacional. ¿A solicitud de quién? En este caso, del Ministerio de Vivienda. No solicitud del SNCP. El SNCP es el sistema dentro del cual estaba integrado, en este caso, tanto COFOPRI, tanto el ICL, tanto registros públicos, o sea, y de las cuales ya habíamos comentado, ¿no? De ese tema de compartir información catastral, ¿no? Y por qué teníamos ese sistema, ¿no? ¿Con qué finalidad? Después, ¿cuál era? El recepcionar la información, ¿no? Importante, proveniente de quién, del Ministerio de Vivienda, para lo que sería la conservación y la actualización de catastro urbano nacional. También tenía estos alcances, ¿no? de coordinación, en este caso con los gobiernos locales,
para lo que es la actualización de catastro urbano nacional, por supuesto también. Elaborar el plan de trabajos catastrales para la implementación, por supuesto. El tema de la creación de proyectos catastrales era básico para estas situaciones, ¿no? Como también, por ejemplo, el de capacitar, asistir técnicamente tanto a los gobiernos locales, porque también estas entidades tenían a su cargo áreas de catastro, áreas de planeamiento urbano y catastro, y por consiguiente, dentro de sus equipos técnicos estaban estos profesionales que mencionaba la ley 28294. ¿Cuál era uno de ellos? Verificado catastral, técnico catastral, o sea, principalmente estos dos, ¿no? Que regían dentro de este alcance. Entonces, formaban parte también de, ¿no? La actuación. Ahora, ¿no? Dentro de esta, entonces, constitución, ¿no? De la información, teníamos este vínculo, entonces, con el registro de predios. ¿Por qué? Porque ya teníamos esta alineación de la 28294 con la 27755, entonces, había una fusión, ¿no? Ese tema, ¿no? Del posible, pues, catastro o saneamiento, en ese caso catastral, ¿no? Era ya una suerte, pues, ¿no? De materializarlo simplemente. Entonces, lo que se hizo, ¿no? Frente a, a la directiva, bueno, ¿no? Y a la normativa aprobada es que ya se dio, ¿no? Se materializó el tema de la coordinación entre lo que sería, ¿no? El aspecto catastral con el registro de predios. O sea, ya hablábamos de una información íntegramente catastral y también registral. O sea, el catastro por el tema, ¿no? De levantamiento gráfico, pero también el RDP para poder nosotros levantar también información de los predios, no únicamente que sea información gráfica, sino también información que tenga que ver con el diagnóstico, la situación legal, ¿no? De la propiedad, la forma de adquisición, entre otros el titular catastral, etcétera, ¿no? La información de la partida registral, entre entre otra historia que tenga que ver con el registro de predios. Ahora bien, nosotros también dentro de su alcance tenemos que mencionar algunas normas técnicas que son reguladoras del catastro. Entonces, nosotros inicialmente que decíamos que tenemos ahorita tres grandes ejecutores del catastro. Primero está el catastro urbano, el rural y el minero, ¿no? Principalmente el catastro urbano, ¿de qué se caracteriza? Pues se caracteriza para temas, pues, ¿no? Que tienen que ver con la gestión municipal, para también, pues, nosotros cuando hablamos de catastro directamente, pues, urbano, estamos hablando, ¿no? De catastro donde la cual digamos, puede ser que se encuentren, ¿no? Ámbitos o zonas que sean catastradas, no catastradas, ¿no? Y en la cual también nos podemos servir de la información de las unidades de información territorial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se va a levantar el catastro en una zona de repente urbanizada, que ya ha pasado por un proyecto de habilitación urbana o que cuenta como mínimo con un proyecto de habilitación urbana. Y que muchos de esos catastros urbanos sirven para qué? Para tomarlos como alcance para la creación, ¿no? De qué sería las construcciones de planes de desarrollo urbano, ¿no? En los alcances pues locales, ¿no? Planes, ¿no? De desarrollo territorial, ¿no? Y planos de acondicionamiento incluso, ¿no? Territorial en los casos de las regiones. Entonces, eso también nos sirve de paso al catastro también urbano, ¿no? Obviamente en el catastro rural ya podríamos entrar a detallar también esos instrumentos técnicos que nos podían servir el catastro para la toma de decisiones, para poder estructurar ejes estratégicos y poder tomar acciones frente a ello, ¿no? Al levantamiento del catastro que se tenía. Entonces, el catastro urbano también era importante, el catastro rural. Por supuesto, también. Ahí estábamos hablando de qué cosa ya, de la identificación física, ¿no? De los predios preubicados en área rural podían también estar ubicados, ¿no? En dos zonas diferentes, ya sea catastradas, no catastradas, ¿no? Y donde muchos, digamos, de estos catastros estaban orientados, ¿no? A un uso específico, pues dedicados a la ganadería, ¿no? A la agricultura, entre otros. ¿No? Y de ahí teníamos también el catastro minero, ¿no? Donde acá ya estábamos hablando también, ¿no? Esta orientación, ¿no? El registro de lo que eran los denuncios de extracción minera, no podían ahí, podíamos encontrar, ¿no? Predios afectados, ¿no? Por concesiones mineras, por afectados por entidades prestadoras de servicio, entre entonces también ese tipo de catastro formaba parte dentro de los tres ejecutores del catastro. Ahora, en el catastro urbano nosotros ¿qué teníamos? ¿No? En el subtítulo número 2, en el capítulo número 2 de catastro urbano, directamente de la resolución ministerial 155 del 2006 del Ministerio de Vivienda, teníamos por artículo 19 una definición con respecto al catastro urbano. ¿Y qué es lo que nos decía? Que iba
a consistir en un inventario, ¿no? de bienes inmuebles, como también de infraestructura, mobiliario urbano, ¿no? de nuestro país, ¿no? Y donde en este levantamiento de catastro urbano se van a poder clasificar, ¿no? No sé, el levantamiento ya sea de equipamiento urbano, bienes inmuebles, infraestructura sanitaria, entre otros, ¿no? Alumbrado público, espacios públicos, áreas verdes, entre otros. O áreas en reserva, o áreas que podrían servir, ¿no? De repente para aportes reglamentarios, ¿ya? Para áreas de sesión, ¿no? Y eso, o áreas afectadas. Entonces, ahí teníamos un aspecto de hablar del catastro urbano, entonces, para esas situaciones, para levantar ese tipo de información. Pero también nos mencionaba, ¿no? En el artículo 21 que la implementación del catastro urbano, ¿no? Al ser lógicamente responsabilidad de las municipalidades, se le podía denominar también como catastro urbano municipal. Entonces, dentro de los principales objetivos que recaía este, acordémonos que catastro urbano nos podía ayudar a nosotros, o qué finalidad tenía el que podíamos nosotros servirnos para la toma de decisiones, para la gestión municipal. Y también de paso para poder hablar de un posible pues ordenamiento territorial, ¿no? Porque el levantamiento de este tipo de catastro pues no solamente era levantar unidades inmobiliarias y nada más, ¿no? Sino también otra información. O sea, hablábamos de un catastro virtual donde no se iba este catastro no servir o sostener por varias capas de información, ¿no? En este caso, espacial. Entonces, los principales usos, ¿para qué era? Por ejemplo, podía servirse para programas de acción municipal, ¿no? Para la formulación incluso de proyectos de inversión, que es muy importante. Por eso mucho se dice, ¿no? ¿De qué manera nosotros elaboramos unos planes de desarrollo urbano o planes, ¿no? de desarrollo territorial si no tenemos catastro? Entonces, muchas veces dentro de las instituciones mismas municipales, ¿no? Se dice, no, ya tenemos elaborado, ¿no? El plan, pero oye, ¿y cómo va con su catastro? Ah, todavía no estamos constituidos como un distrito catastrado, cuando debería ser al revés. Lo genero, elaboro un proyecto catastral porque tengo miras de tomar correctas, ¿no? Una buena toma de decisiones para el aspecto de que de la gestión del territorio, la gestión de mi distrito, ¿no? Entonces, eso es lo que más bien debería primar antes de que yo vaya a pretender primero elaborar instrumentos no técnicos de diseño que se rijan unos lineamientos urbanísticos y edificatorios cuando yo de repente no di prioridad al aspecto catastral. ¿Qué más nos sirve como principales objetivos? También están, ¿no? El servirnos esta información de carácter físico jurídico, ¿no? ¿Por qué? Por los límites de la misma propiedad inmueble. También, ¿no? ¿Por qué? Porque tener un catastro que se actualice a los años nos permite, ¿qué cosa? Para ver el crecimiento de la densificación poblacional. Oye, ¿cómo es que vamos avanzando en cuestiones, ¿no? de la densificación poblacional? ¿Cómo nos proyectamos, ¿no? a diferentes tipos de escenarios o tendencias urbanas que pueden ir cambiando? ¿No? Si no es más que por el catastro. Los componentes de catastro urbano nacional, ¿cuáles son hoy en día? Nuestro catastro urbano nacional, ¿de qué está soportado? De edificaciones que podemos identificar entre las formales, no formales, o sea, las que de repente se han levantado no por autoconstrucción o que de repente no están saneadas, todavía de repente ni están inmatriculadas, o de repente sí están inmatriculadas pero no están declaradas sus construcciones, porque de repente no han gestionado con licencia de edificación, mucho menos tienen conformidad de obra y declaratoria de edificación. Entonces, todos esos aspectos, ese levantamiento de información, forma parte de uno de los componentes de catastro urbano nacional. ¿Qué más? El tema de la infraestructura urbana, el equipamiento comunitario urbano, el mobiliario, espacios públicos básicos. O sea, son los que regulan y donde incluso estos están alineados con qué? Con los factores, ¿no? medioambientales, incluso también, ¿no? del patrimonio cultural de la nación, dependiendo, porque también esos componentes de catastro urbano nacional, pues tienen diferentes tipos de regulación y dependen de qué zona se encuentren, ¿no? Porque imaginémonos que levantemos un catastro en una zona que corresponde a un casco histórico, ¿no? Y vamos a tener muchísima más información de valor.
y de repente también, ¿no? Su situación legal. Entonces, esas situaciones nos sirven ¿para qué? Para también actualizar la data de qué? Del Ministerio de Cultura. Acordémonos que el Ministerio de Cultura en este último proyecto de ley se le incluyó ya como parte integrante o como actor también integrante del Sistema Nacional Integrado de Catástrofe Predial, por eso que forma parte del SNSP. Ahora, en ese decreto supremo, ¿no? El 013 del 2020, tenemos diferentes artículos, los cuales casualmente nos rebasan un poco acerca de esos componentes. Por un lado nos hablan los componentes de edificaciones formales e informales, ¿no? Lo que hemos estado comentando hace unas instantes, como artículo número 12. Acá es donde nosotros vamos a encontrarnos dentro de la categoría predial urbano. ¿Por qué? Porque la información que se logre levantar en esta parte de aquí va a contribuir a qué cosa? A la planificación urbana. O sea, voy a planificar el tema de la ubicación de los componentes edificatorios para que haya un mayor ordenamiento territorial. ¿Mm? ¿Y para qué? Para esa finalidad, para el desarrollo del territorio, principalmente. Por eso tenemos dentro de los componentes básicos de un catastro urbano nacional, están los componentes de edificaciones formales e informales. Componentes de infraestructura urbana, ¿no? Obviamente, pues un correcto ordenamiento territorial requiere también de un componente de infraestructura urbana. ¿Por qué? Porque esos son esos hitos que hacen de que tengamos digamos, una actividad o actividades específicas para el desarrollo lúdico de las personas, actividades varias que también esto que conlleva de repente, ¿no? A una identidad social, ¿no? Que los puede de repente vincular con algún aspecto específico, ¿ya? Y donde incluso también, ¿no? O sea, dentro de estos componentes de infraestructura urbana forman parte de cosas, aquellas infraestructuras que nos van a proveer a nosotros como ciudadanos, como servicios básicos de primera necesidad, agua, desagüe, energía, ¿no? Residuos sólidos, también el tema de la telecomunicación, ¿no? E incluso el tema del transporte, ¿no? Por eso es que muchas veces hablamos, ¿no? Y el espacios públicos, ¿no? O sea, es pensando en todo, no solamente en el vehículo, sino también en el ser humano, ¿no? En el ciudadano. Por eso corresponde también parte del catastro lo que es el componente de infraestructura urbana. Pero también tenemos el componente de equipamiento urbano, que es completamente diferente. Este ya está íntegramente relacionado a un conjunto de aspectos importantes como espacios que podrían servirse como uso público también para el desarrollo de actividades, pero muchas de ellas son de recreación, ¿no? Lúdica, e incluso algunos son de zona de protección paisajística, servicios especiales, como colegios, ¿no? Hospitales, entre otros tipos, y servicios públicos, otros que pueden ser de repente para la comuna principal. Entonces, eso también, ¿no? Forma parte de este alcance. Ahora también tenemos componentes de mobiliario urbano. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque son los que vamos a nosotros a encontrar esos elementos básicos, ¿no? En los espacios públicos, por ejemplo. También lo van a poder usar las personas y muchos de esos están previstos en la norma técnica específica G040, Reglamento Nacional de Edificaciones. O sea, forma parte, es un aspecto importante, por supuesto, para saber, ¿no? O sea, el equipamiento que tienen, por ejemplo, en sus espacios públicos, de qué manera, ¿no? Nosotros, pues, nos servimos de ese componente inmobiliario urbano. Eso también se levanta en catastro, por supuesto. Los componentes de espacios públicos básicos, entre los que van a ser, ¿no? De uso netamente público, cuáles van a ser netamente de uso privado, cuáles van a tener áreas de afectación, cuáles no van a tener áreas de afectación, cuáles van a ser de repente reconvertidos, ¿no? A la propiedad particular, de repente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que normalmente estos espacios comprenden de qué, de unos espacios completamente libres, en los cuales incluso mucho de eso puede servir, ¿no? Para el tema del sistema de inversiones, etcétera, que se puedan, ¿no? Incluso
también servir para su uso para que sirvan como ejes articuladores importantes, incluso de integración social, ¿no? La recreación misma de los mismos ciudadanos, ¿no? Entonces, eso también compete parte de estos componentes de espacios públicos. Ahora, tenemos lo que decíamos con respecto al catastro rural. Y acá hay el catastro rural que está lógicamente orientado, ¿no? Al tema del registro, ¿no? De los terrenos que pueden ser dedicados a la ganadería, ¿no? eh, al tema, pues, ¿no? Donde estamos hablando de la explotación íntegramente del suelo. También consta, ¿no? De un registro físico, ¿no? Que también puede ser utilizado para diferentes tipos de aplicaciones. Hoy en día tenemos, gracias a nuestro Midagri y nuestro famoso, pues, ICAR, los sistemas, ¿no? De catastro rural. ¿Nos constituye un instrumento técnico importante? Por supuesto. Midagri tiene su propia base de datos catastrales, por supuesto. Los componentes catastrales que esta información o en la información, ¿no? que levanta es estratégica para el ordenamiento territorial, también para estos casos de zonas asentadas en suelo rural, por supuesto. ¿Por qué? Porque también al ser suelo rural también estamos hablando de un desarrollo agrario. No únicamente el desarrollo tiene que ser solamente para situaciones netamente urbanas. Entonces, forman parte muchas veces también de la agenda interinstitucional, sus aspectos con catastro rural también, catastro minero, por ejemplo, otros también, ¿no? Que tienen que ver con eso. Y acá, ¿no? Es donde vamos a ver periodos afectados por concesiones, denuncios de extracción minera, otros de repente por denuncios de empresas prestadoras de servicios, entre otros, pero también se rige de qué cosa es un inventario de la igual manera, pero de áreas mineras. Y también pues tiene su propia base de datos catastrales. ¿Por intermedio de qué también instituciones se rige esto? Acá está, pues Instituto Geológico, ¿no? Minero y Metalúrgico, INGIMET, que tiene su propia plataforma también, ¿no? Entonces, también, ¿no? Tenemos, ¿no? Al alcance la identificación, ¿no? Dentro del levantamiento de catastro minero que se hace, ¿no? Poder levantar ciertos aspectos con relación, ¿no? A esto. Ámbito de aplicación y uso de la información catastral. ¿Por qué es importante este aspecto a mencionar? Primero, ¿por qué? Porque los ámbitos de aplicación y del catastro pues son amplios. ¿Dentro de qué situaciones? No solamente podemos intervenir en zonas urbanas informales, sino también en consolidadas, en áreas agrícolas, ¿no? En áreas eriazas, incluso también, ¿no? Y bosques. Y en realidad el múltiple uso que hoy en día tiene el catastro pues es amplísimo en diferentes aspectos. Cuando decíamos nosotros en algún momento, ¿no? Que hoy en día ya nuestro catastro se viabiliza por intermedio de una IDEC, de que hablábamos de una infraestructura, ¿no? De datos espaciales, de catastro. ¿Por qué? Porque ya pasó a ser, ¿no? Un catastro como tal, de repente para un uso específico, para ahora, ¿no? Servir a otras áreas, ¿no? U a otras entidades que también, ¿no? Levantan su propio catastro, pero por ende necesitan hacer consultas de otro tipo de catastro. Entonces, por ende la aplicación, ¿no? Los ámbitos de aplicación son varios. La actuación del catastro con ese objetivo de ya llamar hoy en día como ese catastro como un son multipropósito, que no multifuncional, multipropósito. Por un lado, ¿por qué decíamos? Porque yo levanto catastro, información alfanumérica, que es nuestra información técnica legal, no la gráfica, entonces me está por eso brindando seguridad jurídica, por ese aspecto. Inversión pública, ¿por qué? Porque me va a ayudar para la planificación territorial, o sea, de todas maneras el objetivo del catastro va a ir por el tema de la inversión pública. La gestión de riesgos de desastre. Yo levanto el catastro y de repente al momento de que yo elaboro mi plan nacional de desarrollo, ¿no? O mi plan nacional, ¿no? De gestión de riesgos de desastres, al momento que yo tenga levantado mi catastro actualizado, ¿no? Al hoy en día,
Eso también me va a servir de repente si por hoy mañana sucediera un terremoto, ¿no? Al momento que tuviéramos que mapear todas las zonas que han sido afectadas. También me ayuda a poder identificar ellos, sí, como también me ayuda a ya, estas son las posibles zonas, ¿no? Que pueden de repente tener más presente el tema de la amenaza, o que podrían, ¿no? Ser muchísimo más afectadas, ¿no? Entonces me dice que también la actuación del catastro se dirige a qué? A la gestión de riesgos de desastres. O sea, básico. Protección del medio ambiente. Obviamente, el catastro está ahí relacionado con la dimensión de la sostenibilidad. Cuando yo comentaba por qué el catastro urbano nacional es reconocido hoy en día como instrumento principal de desarrollo urbano sostenible, es por algo. ¿Por qué? Porque rigen en base a tres dimensiones principales: social, cultural y el ambiental. Por ende, el catastro también me rige para el tema de la protección al medio ambiente, por supuesto. Obviamente la gestión urbana sostenible, ¿no? La planificación. ¿Por qué? Porque de la planificación yo voy a poder gestionar mejor el uso de suelo. Saneamiento de la propiedad, por el hecho de que el registro de predios tiene un vínculo con el catastro. O sea, hay un saneamiento de la propiedad que se tiene, lógicamente, que hablar dentro, ¿no? De sus alcances, de que el catastro hoy en día se vincula con el registro de predios o con el saneamiento predial. Y esto, ¿no? También, un catastro también nos brinda esto, por supuesto. No solamente el catastro se mira para todos estos aspectos, sino también, ¿por qué no mencionar que también sirve para fortalecer las bases imponibles, ¿no? Porque tenemos nuestra ley de tributación. Y en las mismas instituciones no generadoras de catastro, pues también eso es un aspecto básico. Se hace un proyecto catastral. ¿Con qué intención también? Oye, porque el próximo año voy a actualizar, ¿no? El área de renta va a actualizar el tema de, ¿no? En ese caso de las declaraciones juradas, ¿no? De autovalúo, para actualizar por los tributos del año que viene, por ejemplo. Y para eso, ¿yo qué voy a requerir como entidad general de catastro? ¿Acaso mantener mi catastro como se tenía? No, yo lo voy a actualizar. ¿Por qué? Porque de repente, desde el año de la última, ¿no? Ves que de repente se levantó el catastro, que se hizo una, entre comillas, actualización. Tú no sabes qué pudo haber pasado en la edificación. De repente construyeron y no regularizaron los registros. ¿M? Entonces todo eso me sirve. O de repente, no estaban declaradas algunas obras complementarias porque las he instalado recién. Entonces, ¿qué me sirve? Perfecto. Entonces, el catastro también desde el tema de acá, de la actualización en las cuestiones de la recaudación tributaria, ¿me sirve para qué? Para también, pues, tener alcance, ¿no? De cuándo fue la última actualización, si voy a preservar algunos datos o si tengo que actualizar mi data. Y acá, ¿qué instrumento técnico forma parte de esta actualización importante que le hemos mencionado en algún momento? Es nuestra ficha única catastral, como se le llama. O también, como en otros nombres, también se le conoce como ficha, para los casos urbanos, ficha urbana individual catastral, y para los casos rurales, ficha rural individual catastral, que son los instrumentos técnicos, el único, digamos, instrumento técnico que contiene tanto información gráfica como información alfanumérica. O sea, nos brinda ambos tipos y que fortalecen la base. Catastro y el registro de predios. ¿Qué tenemos acá en el catastro y el registro de predios? Importante también. Pues aquí en el catastro y en el registro de predios, entonces ya vamos a consolidar los aspectos que hemos ido mencionando. La relación de catastro y el registro. Tenemos por un lado el registro, donde está la existencia, ¿no? Descripción física, ¿no? Y tenemos el catastro, donde vamos a hablar, ¿no? De el saneamiento catastral, los datos inscribibles que tienen, ¿no?
alcance la actividad catastral propiamente y por consiguiente también está implícito el tema de las modificaciones, por ejemplo, de predios. Por eso que dentro de un saneamiento catastral, por ejemplo, que digamos, qué actos inscribibles o qué derechos inscribibles están vinculantes a la actividad catastral. Tenemos la rectificación de áreas de cilinderos, tenemos la inmatriculación, tenemos la dotación preventiva, ¿no?, de inmatriculación, o la inmatriculación, o en este caso el tema de la anotación preventiva, ¿no?, para los casos de certificación de áreas de cilinderos, o la anotación preventiva para la inscripción del Código Único Catastral, acumulaciones, subdivisiones, son actos equilibrios derivados de la actividad catastral. Entonces, de por sí hay un vínculo entre el catastro y el registro. Por eso que son, digamos, dos aspectos que tienen que ir íntegramente en coordinación. El vínculo, donde formalmente lo hemos visto en la ley 28294 y en la 27755. ¿Por qué? Porque acá dijimos, esta de acá nos crea el SNCP, pero esta principalmente, que es lo que nos crea el RDP. ¿A cargo de quién? Obviamente eso se dispuso y se aprobó en registros públicos. No cuando se crea registros públicos como tal, sino cuando el registro público crea, ¿no?, el registro de predios en el registro de la propiedad inmueble, o sea, con esta ley de acá. Y esto integra, ¿qué cosa? El registro de propiedad inmueble, registro predial urbano, predios rurales. Por eso es que el registro público nosotros tenemos millones de subregistros. Tenemos personas naturales, tenemos personas jurídicas, tenemos eh, bienes inmuebles, ¿no? Que en este caso, ¿no? Y bienes muebles. Bienes inmuebles, ¿dónde vamos a poder ver esto? Registro predial urbano, registro de predios rurales, ¿no? Y nos dice, y formalizarán su proceso de integración al registro de predios, ¿no?, en las oficinas registrales de eso. Acotando lógicamente a lo que nos decía nuestro artículo 18 de la ley 28/2004, el RDP, ¿qué cosa es lo que contiene? Hoy en día el RDP contiene información que a nosotros como titulares catastrales nos otorga fe pública, ¿no?, registral y también garantía institucional o garantía jurídica. El registro público no solamente inscribimos nuestro predio, sino que hoy en día, gracias al catastro, ¿no?, o a la ley de catastro que está vinculante al RDP, ¿no?, también, ¿no?, ofrecemos qué cosa, ¿no? Ofrecemos lo que es no solamente el saneamiento registral, sino también el saneamiento catastral. Por eso son aspectos que tienen que ver mucho con esto de aquí. Por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos el saneamiento registral y catastral. Si nosotros tuviéramos que hacer una comparativa, hablaríamos principalmente, inicialmente, del registro, ¿no? El registro viene siendo qué cosa. Dentro del RDP, por ejemplo, el registro viene siendo un inventario, ¿no?, donde se van a inscribir ciertos actos, ¿no?, inscribir esos derechos sobre los predios. Pero para que eso se llegue a materializar, previamente yo debo haber presentado documentación técnica, ¿no?, georreferenciada, y lógicamente haber gestionado la inscripción de mi código único catastral. ¿Esto dónde se ve? Dentro de la ley 28/94, en nuestro artículo número 22. Porque incluso ahí nos mencionan la labor o la incorporación de la modalidad del verificador catastral dentro de los alcances para el momento de la inscripción del CUC. ¿Quién inscribe el CUC? El verificador catastral, como también titular catastral. ¿Quién ayuda a gestionar la emisión del CUC? El verificador catastral. ¿Quién da el código único catastral? ¿O quién lo expide? Ya no el verificador catastral, lo pide la entidad generadora de catastro. Pero ¿quién ayuda a gestionar eso? El verificador catastral, por normativa. Y eso me va a ayudar a poder inscribirlo en los registros públicos, así es. Pero que si, digamos, fuera un predio que tuviera un error fáctico y al momento de inscribirlo, de repente se sobreentiende que se va o se ha previamente identificado un error, ¿no?, de rectificación de áreas cilinderos que se tiene que hacer sí o sí, entonces, ¿qué va a proceder ahí? Una anotación preventiva de rectificación de áreas cilinderos
al momento de inmatricular ese predio. ¿Por qué? Porque está en la intención de registros públicos de que eso se deje constancia desde el primer acto básico, que es cuando yo ingreso a un predio de registro de predios, es porque estoy haciendo mi procedimiento de inmatriculación, es mi primera inscripción de dominio. Se supone que ahí se le va a generar como si fuera pues un DNI a mi unidad inmobiliaria. Entonces, eso es lo que me brinda que hoy en día yo pueda hablar del saneamiento registral y catastral. Entonces, en el saneamiento registral, yo puedo regularizar desde la documentación de la propiedad del terreno, pero también de la construcción. En el saneamiento catastral, ¿que me dice? Aquí voy a validar más bien el catastro con la información registral. Y ahí voy a ver esas inconsistencias, voy a ver, ¿no? Si esto me va a servir como una información necesaria para que esto conlleve a esto, una rectificación o no una rectificación. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Será necesario? ¿Lo obvio? ¿Lo toma en consideración? ¿Mm? Son aspectos que forman parte del alcance. La base gráfica registral también tiene que ver mucho en este aspecto. Y la base gráfica registral, nosotros mencionamos en algún momento, ¿no? Que nuestra base, digamos, referencial, nosotros tenemos que ver que nuestra base gráfica, ¿no? Registral, que casualmente lo vemos en registros públicos en el RDP, no es lo mismo que hablar de la base de datos catastral. La BDC, ¿dónde lo hablamos? Con la ley 28294 y con la creación del SNCP. La BGR es una base gráfica importante también que sirve para la información catastral e incluso no se debería servir de la información catastral para que se pueda actualizar. Pero nuevamente, ¿de qué se actualiza? ¿De qué se alimenta para que se actualice? Una base gráfica registral de registros de las inscripciones registrales o de los actos inscribibles, no de los titulares registrales catastrales. De eso es lo que esto de acá se va actualizando conforme, ¿no? Conforme se van dando estas inscripciones, la BGR, entonces es también un círculo de actualización. Y va graficando sus polígonos en base a una georreferenciación, ya sea si es un título archivado antiguo y su levantamiento fue no en datum geodésico de WGS84, o sea que es el Sistema Nacional y hoy en día oficial, perfecto. Pero si de repente ha sido antes de 2000 y de repente ha sido levantado no con WGS84, sino bajo un sistema de coordenadas con datum, pero de PSD56, o sea, un sistema completamente descontinuado hoy en día. Entonces, eso también se me va a graficar en la BGR, por supuesto, ¿no? Y muchas veces eso que va a generar, que va a generar inconsistencias en el sentido al momento de repente de diferenciar, oye, un título archivado antiguo que de repente fue inscrito su polígono en PCD 56, pero si esto yo lo convierto de WG 84, no, o sea, esto me va a generar completamente problemas. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo un lote contiguo que recién voy a inscribirlo y no me conviene inscribirlo en PCD 56, al margen de que en mi preo contiguo, digamos, del lado derecho, esté en PCD 56. Yo supuestamente me tengo que regir al sistema de datos geodésico oficial. Entonces, eso que ha generado muchas veces en los registros públicos que se generen esta famosa superposición de partidas. Y por ende, el registro público, lógicamente, ha dado a su alcance, ¿no? Digamos, este procedimiento, ¿no? Todo lo que es el tema de la anulación de partida, donde se supone que lo normal sería, ¿no? Por conveniencia, el eliminar la partida más actual. Pero hoy en día eso ya viene siendo una cuestión de análisis únicamente que lo determina el ADUR mediante una evaluación técnica específica que eso es un área del mismo catastro en las instancias en las instancias registrales, en los registros públicos. Entonces, eso también forma parte, ¿no? En el 2011 se nos aprueba nuestra estructura de base gráfica con sistema de información geográfica
ya con los softwares hoy en día pues aprobados como lo que es, por ejemplo, el GIS, ¿no? Básico. Y nos dice que Registros Públicos han venido modernizando sus servicios a través de la actualización de su base de datos, ¿no? Catastrales. Entonces, hoy en día hay municipalidades que trabajan, ¿no? Con ARGIS, con QGIS, perfecto. En el 2013 se aprueba, ¿no? Esa directiva regula un servicio de BGR, pero en archivo digital, y también aprueba, o sea, vos aprueba una tasa registrada para la tramitación del servicio de la BG, ¿no? Porque en algún momento pues se decía, oye, se necesita no tener alguna información completamente pues en digital. Entonces se piensa en algún momento el tema de aprobar ese derecho o tramitar, ¿no? Para poder solicitar un servicio de BGR, pero donde no se nos permita, digamos, no tener archivo interno. En el 2020, ¿no? Se hace oficialmente, ya que unos años ya muchísimo más tarde, la regulación de la estructura de la base gráfica registral de SUNAR. ¿Por qué? Porque de todas maneras, siendo registros públicos, no puede olvidar, ¿no? La inscripción de aquellos títulos archivados anteriores al año 2000. O sea, eso es una situación que no se podía olvidar. Ambos tipos iban a integrar y formar parte de esto, de la BGR. Entonces, era una cuestión, ¿no? Directamente de mencionar la importancia, ¿no? La importancia de del principio, ¿no? De los beneficios del registro de predios. Ahora, la ley 28/2004, frente a los beneficios en el registro de predios, ¿qué es lo que nos da? Uno, plena accesibilidad a la información. Lógicamente, tenemos la 28/2004, que ahí también se concentra, digamos, un feedback previo a el Catastro Urbano Nacional. El SNCP casualmente contribuye a qué cosa? A unir la información catastral, ¿no? Y que pase digamos, un sistema que contribuye a determinar qué ámbitos nosotros pues tenemos hoy en día en Lima Metropolitana como regiones de zonas catastradas. Pero también, ¿qué es lo que nos dice? No, nos brinda labor proactiva para impulsar, nos dice, a los ciudadanos a que efectivamente logren la inscripción de sus derechos. Por supuesto, actos inscribibles, adecuada colaboración intersectorial, entidades generadoras de catastro, otros, o FOPRI, gobiernos regionales. También el tema de la reducción de costos de la transacción. Simplificación en qué sentido? De la documentación, procedimientos administrativos, tiempos de atención, ¿no? Entonces, registrar también por hecho de tramitación para el servicio de la BGR. Es un tema que también se incorporó, ¿no? En el 2013. Entonces, eso de acá hizo, digamos, un vínculo, ¿no? Una fusión, ¿no? Entre el sistema de información geográfico, registros públicos, no solamente por el tema de la optimización, ¿no? Del tiempo para el usuario, sino también, ¿no? De que ya nosotros ahí hablábamos en los registros públicos de la incorporación del sistema de información geográfico. O sea, todavía podíamos tener tanta información gráfica y alfanumérica. En estos casos, ¿de qué se construye el sistema de información geográfico? ¿No? Una serie de polígonos de manera digital, ¿no? De los predios que estaban inscritos. Por eso que decíamos de qué manera se representan esas situaciones o derechos registrales inscribibles ya en el RDP, ya dentro de la misma base gráfica registral. Facilita al ciudadano la elaboración de expedientes, ¿no? Que requieren información gráfica, por supuesto, porque también nos va a ayudar a poder realizar nosotros qué cosa podemos hoy en día realizar en registros públicos, búsquedas catastrales, ¿no? Y ver mediante un diagnóstico, un informe técnico de la misma de catastro que se nos pide, ya sea para corroborar información desde una búsqueda catastral o también para decir o para decirse en una búsqueda que de repente existe o una vinculación con otras partidas, ¿no? O que hay otras partidas vinculantes a la propiedad que nosotros estamos haciendo la búsqueda. Entonces, toda esa información se recaba y se concentra dentro de la BGR. También el tema de tener el gráfico.
del polígono que corresponde al predio inscrito, ¿no? O a una afectación sobre él. No está posible, pues dijimos superposición, ¿no? Que podía recaer. Entonces, los actos inscribibles que incluyen actividad catastral, que hemos mencionado, varias de esas estaban las inmatriculaciones, rectificaciones a senderos, indemnizaciones, parcelaciones en los casos no de predios rurales y acumulaciones. Ahora, dentro de esos actos inscribibles, ¿qué es lo que nos decía la Directiva 003 del 2014 dentro de la necesidad del informe técnico? Pero no es que hablábamos de cualquier informe técnico, hablábamos del informe técnico del área de catastro. Entonces, por ende, el artículo 5.1 nos habla de los actos inscribibles en el RDP. ¿Cuáles son aquellos actos que requieren de informe previo del área de catastro? Por su misma condición, pues que la información que le va a levantar en ella tiene este vínculo con el tema pues, catastral. Entonces, para acceder a su inscripción, ¿yo qué voy a necesitar? A un lado, voy a inmatricular, o sea, tengo el procedimiento de inmatriculación dentro de este alcance. Tengo también que otro procedimiento está vinculante y que requiere informe previo de catastro, acumulaciones e independizaciones, porque ahí se ve muy presente el aspecto de la actividad catastral, lotizaciones de posesiones informales también. Y esto, pues, no se nos podía olvidar. ¿Por qué? Porque rectificación de los cilinderos es algo que lo vemos desde la ley 28294. E incluso también se ve ese tema en donde principalmente también en la ley 27333, que es la ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial, en los casos donde ya no es posible, por ejemplo, aplicar las tolerancias catastrales y necesitamos de repente no ya ir más allá. ¿Por qué? Porque la ley 28294 normalmente se utiliza para qué? Hasta cuando los aspectos de las mediciones o de las áreas sean tolerables. Es que yo me estoy superponiendo o si mi error del polígono viene estando dentro del mismo polígono inscrito, es una situación completamente tolerable. Pero cuando no es tolerable, entonces, ¿qué es lo que la normativa nos decía? Ah, ya, pues, entonces, ahí, chao, 28294 y bienvenido, ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial. ¿Por qué? Porque hay situaciones que tampoco en el saneamiento catastral todo se puede salvar con la 28294. Entonces, por ende, ahí que teníamos la ley, ¿no? 27333. Porque ahí sí, si nosotros estábamos de repente superponiéndonos fuera ya de rango tolerable, eso podía meditar qué cosa, juicios, ¿no? Denuncias, un sistema de oposición completamente. Porque esos actos están implícitos. El tema del saneamiento registral y catastral. Ahora, artículo número 11 también, pues, ¿no? Ya nos menciona acá, para la inmatriculación se requerirá, ¿no? del informe técnico del área de catastro, el cual determinará si el predio se superpone o no al ya inscrito, de acuerdo a qué cosa nos menciona acá, a la BGC, no, bueno, a la BGR, que en este caso sería del área de catastro municipal. Base gráfica catastral o base gráfica, ¿no? Registral, como también se le conoce en ambos casos. Entonces, ahora, otro punto también, ¿no? El 4.1. Ya teníamos acá la resolución ministerial la 0085 del 2020, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y acá en el artículo 4 donde nos hablan acerca de disposiciones generales, nosotros, ¿qué cosa teníamos acá? Procedimientos administrativos, ¿no? Derivados de la actividad catastral. Y también, si bien es cierto, hemos mencionado algunos otros inscribibles, acá tenemos estos procedimientos administrativos que también forman parte de la actividad catastral. ¿Cuáles son, no? Uno de ellos y el más sonado, el que fue también entre que amado y odiado al mismo tiempo, fue la expedición de certificado negativo de zona catastral. ¿Por qué? Porque hoy en día no todas las instituciones de repente han incluido esto en sus regulaciones de sus TUPAs, de sus textos únicos de procedimiento administrativo. Algunos lo han tenido, pero ya no lo tienen hoy en día. Algunos recién están en conversaciones para que se pueda implementar esto. Entonces, digamos que esto ¿con qué finalidad? Porque los que tenían inicialmente esta posibilidad de que se les pueda, ¿no? Las entidades municipales que les puedan expedir este certificado, directamente esto hacía de qué? Para que se pueda utilizar este documento o instrumento técnico para fines de inmatriculación. Principalmente, ¿quiénes salían ganados acá? Los predios pues rurales.
qué? Porque podíamos, pues no, esto tenerlo como instrumento técnico perfecto para decir, oye, mi predio no está todavía en una zona catastrada, pero ese certificado también me decía qué cosa, oye, con esto yo puedo decir de que ante mi norma, que me dice mi norma 28294, que puedo, tengo toda la convicción, o sea, yo como titular catastral de una zona ubicada en zona no catastrada, puedo contratar los servicios de un verificador, o sea, quien me va a levantar la información y va a gestionar, no directamente el código único catastral, ¿no? Ante la entidad general de catastro. Entonces, por ende, también la expedición de este documento fue, pues, también muy sonado. Visación de planos sin memoria descriptiva. Hoy en día también se conoce esta visación de diferentes aspectos, no solamente para procesos judiciales, sino también hoy en día tenemos otros actos se derivan de la actividad catastral que también corresponden a la visación, pero ¿qué tipo de visaciones? Visaciones de prescripción adquisitiva, de rectificación, visación de rectificación de los senderos, incluso también visación, por ejemplo, de posesiones, de servicios básicos, para fines de servicios básicos, porque algunas municipalidades ya no utilizan ya el tema em, de la visación que tienen que ver con la posesión, pero para fines de servicios básicos, sino también para fines, ¿no? En ese caso de saneamiento registral, porque esas condiciones también fueron cambiando, se regularon en el TUPA. Hay algunas municipalidades que solamente piden para fines de servicios básicos, cuando en algunos otros casos es implícito el que es directamente para fines de saneamiento físico legal. Es que es otro tipo de visación también y que también se deriva, ¿no?, de la actividad catastral. Después, ¿qué más tenemos? La asignación del código de referencia catastral y le pidió el certificado de información catastral. Esto normalmente se pedía cuando estábamos hablando de un ámbito o zona catastrada y que podía servir para qué actividad, para qué actos increíbles, independización, parcelación, acumulación. Y también tenemos el cambio del titular en zona catastrada, ¿no? También forma parte de los procedimientos administrativos que se regulaban en este alcance. El proceso de inscripción registral, ¿no? Coordenada su tema también fue un aspecto íntero muy importante em, que se mencionó también en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta situación, digamos, no nos decía, oye, hay ciertos actos increíbles en los cuales vamos a necesitar hablar, ¿no?, del tema de la corrección de las coordenadas subtema. Entonces, por un lado, teníamos qué cosa, la intervención del verificador, ¿no?, registral, la elaboración del plano perimétrico, ubicación, con coordenadas subtema. ¿Por qué? Porque teníamos esto, de que posiblemente podían caber en algunos actos increíbles discrepancias, ¿no?, entre el área gráfica resultante de la reconstrucción, a partir de qué cosa, de las coordenadas UTM, ¿no? Eso le correspondía íntegramente a la oficina interna de SUNAR, que será conocida como catastro, y el área de plano, ¿no?, presentado por el interesado. Entonces, había un área gráfica resultante de la reconstrucción, de una reconstrucción, ¿no?, de información o levantamiento de información de las coordenadas UTM. Pero también teníamos un decreto legislativo 67, que era nuestra ley de registro de predios, en este caso predios rurales, donde hablábamos de saneamiento físico legal de la propiedad rural. Pero en su artículo 33 nos decía, ¿no?, que se tenía por finalidad de usarse los levantamientos catastrales de predios rurales, en este caso por COFOPRI, pero más bien que no existía o no estaba apoyada una norma que podía establecer, ¿no?, la inscripción de esos planos georreferenciados con coordenadas UTM de un predio, en este caso, ¿no? Entonces, en algún momento se necesitaba hablar del tema de la aprobación, ¿no?, de un decreto legislativo, ¿no?, que pudiera ayudarnos a fortalecer este aspecto, ¿no?, el tema del levantamiento de la corrección de las jornadas UTM. Entonces, nosotros también tenemos dentro del sistema informático catastral del SNCP, lo que mencionamos hace unos instantes atrás. Entonces, la finalidad de un sistema de información catastral de que se rige hoy en día principalmente, ¿no?, de soportar en la BDC estos tres pasos importantes, ¿no? Ellos está el levantamiento catastral, mantenimiento catastral y aplicación catastral. Eso de acá, ¿qué es lo que nos conlleva? A lo que nos menciona en el artículo 43 de la ley 28/2004. Y lo que nos habla el artículo 43, mencionamos en algún momento, el procedimiento para la generación de la información catastral. Y para que yo hable del procedimiento para la generación de la información catastral, no solamente voy a necesitar como paso uno, evaluar la información catastral existente,
sino el segundo también como punto va a ser el levantamiento de la información. Entonces, acá es donde conlleva el levantamiento de información catastral. Yo genero la información catastral, voy a actualizar y esto me va a servir ¿para qué? Para que yo pueda gestionar un nuevo modelo de gestión pública en la cual pues pueda tener todo lo posible, planificar mis proyectos de levantamiento catastral, ¿con qué finalidad? Que me sirvan para esto, para fortalecer mi base de datos catastrales. ¿Eso con qué finalidad? ¿Por qué? Porque el sistema de información territorial, el famoso SID hoy en día, que es el que casualmente el sistema que nos proporciona, ¿no? Basa en la información y que se despliega completamente la información actualizada del territorio, necesita obligatoriamente de qué cosa? De un sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica que nosotros tenemos hoy en día es nuestro catastro, no, hoy en día, como tal, nuestro catastro multifinalitario que se soporta mediante una infraestructura de datos espaciales que decíamos y que por ende, ¿quién lo rige? El SNCP, el Sistema Nacional Integral de Catastro Predial. Entonces, esto de acá que necesita el SID, que es un sistema de información geográfico, ¿es con qué finalidad? Con la finalidad de georreferenciar información, ¿no? ¿Para qué? Para poder ubicar todos los datos posibles, habidos y por haber en el territorio, de no solamente información únicamente gráfica, sino también decíamos información que tiene que ver con la situación legal ¿no? de la propiedad. Entonces, por eso tenemos esto. Primero, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a esto desde el hablar de catastro urbano local, ¿con qué finalidad? Para la toma de decisiones, desde el aspecto de desarrollo urbano, para el tema de gestión de riesgos, seguridad ciudadana, incluso el desarrollo económico social, incluso para autorizar la información de rentas, limpieza pública, parques y jardines. O sea, son informaciones que tienen que ver cada uno de ellos con un recurso completamente, ¿no? Independiente y también muy importante. Entonces, esta herramienta informática que nos va a permitir analizar, visualizar información geográfica, ¿no? De todo lo que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar, ¿no? En un mapa cartográfico. ¿Para qué? Para mejores toma de decisiones, ¿no? Identificar problemas de nuestro territorio, reflejar lo que nos dice las verdaderas condiciones de nuestro territorio. ¿Para qué? Para poderlo llevar a esto, a poder generar esto. Y también, ¿por qué? Porque nos va a servir para llevar a cabo una mejor organización funcional del territorio. ¿Para qué? Para su uso múltiple. Si anteriormente el concepto del catastro era multipropósito, hoy en día el catastro multifinalitario, ¿no? Hace que, decíamos en algún momento, que se incluya por primera vez el concepto de interoperabilidad de información. O sea, el tema de regular la integración, ¿no? de los estándares técnicos, ¿no? de los catastros levantados por todas las instituciones que forman parte del SNCP, casualmente es con esa finalidad. Para esto es lo que nos mencionaban acá, la mejor organización funcional. Entonces son aspectos que tienen que ver mucho con el catastro y el saneamiento catastral. Bien, señores. Entonces, hoy día, bueno, ¿no? Hemos realizado una sesión de 1 hora, ¿no? Lo hemos conversado al interno. Entonces, ya me imagino que también se les va a estar alcanzando el material de la sesión del día de hoy, ¿no? Correspondiente a lo que era el tema que iba a hacer énfasis a lo que es el catastro y el saneamiento registral. Bien, entonces yo les agradezco por su asistencia, ¿no? En las sesiones anteriores, incluyendo también esta sesión, ¿no? Así que deseándoles que pasen un bonito fin de semana, ¿no? Y también, bueno, ¿no? Decirles que este domingo pasen un bonito Día del Padre, así que ya conmigo nos estaremos encontrando en otra oportunidad, ¿no? En otra sesión, ya que se coordine con la institución. Así que muchas gracias, más bien, por la participación de cada uno de ustedes. Bien, el material ya se les ha mencionado, se les va a estar compartiendo, ¿no? Para que ustedes ya puedan repasarlo y tengan pues, mayor alcance. Tengan muy buenas noches.